Buenos días para todos y todas, bendiciones de lo alto. Hoy es una mañana especial, hoy es el día de tu programa favorito, La Píldora de Fe. Recuerda que este es un programa que nació en el corazón de Dios y ha sido creado por Dios. ¿Para qué? Para compartir reflexiones de la palabra de Dios, para ayudar a las personas, a las familias, amigos, familiares, a reflexionar y meditar en la palabra de Dios y cada día ser mejores personas, mejores esposos, mejores amigos, mejores padres, en fin, para ser una persona y un hijo de Dios. Amén. Hoy queremos compartir un tema muy especial, el cual he titulado ¿Cuál es tu visión? La, ¿Cuál es tu visión? Pregunta. La mía es la de Dios. Antes de continuar, recuerda de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube y en TikTok. Recuerda compartir este mensaje con amigos y familiares para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. ¿Cuál es tu visión? No sé, pero la mía es la de Dios. Y quiero que hablamos nuestras Biblias en el libro de Proverbios 29:18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin profecía el pueblo se desenfrena. O sea, sin la palabra, sin la visión. Un pueblo que no tiene visión, un pueblo que no tiene profecía, es un pueblo que está en el limbo. Donde no hay visión es como conducir con los ojos vendados, donde no hay visión, donde no está la palabra de Dios, donde la Biblia dice en Salmo 119, 105 que lámpara es a mis pies, la palabra de Dios. Cuando no hay visión, el pueblo de Dios anda a la deriva, anda, no sabe por dónde andar. Cuando no escuchamos la voz de Dios, cuando Dios no pone, este es un tema muy extenso y hoy empezamos con la primera parte porque vamos a seguir hablando de la visión de Dios. Cuando un cristiano, cuando un hombre de Dios, cuando una mujer de Dios no tiene visión, no sabe para dónde va, cuando usted no tiene un proyecto de vida, cuando usted no sabe, porque mire, nosotros podemos emprender muchos caminos, pero si Dios no está en el asunto, si Dios no es quien nos dirige, si Dios no está, ¿y cómo sabemos cuándo Dios está? El manual de vida, la palabra de Dios, el escuchar la palabra de Dios, el escuchar al Espíritu Santo de Dios. Ahí sabemos que tenemos la visión de Dios, porque el Espíritu de Dios nos convence, como dice la palabra, de juicio, de justicia y de pecado. Y la Biblia dice que el Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad. Y la palabra dice que es lámpara a nuestros pies, dice la Escritura. Entonces, cuando tenemos la palabra, cuando tenemos la visión de Dios, cada vez que nos movemos, daremos pasos seguros. Ahora, primero, cuando estamos sin la palabra de Dios, no hay visión. La palabra de Dios siempre trae dirección. Es algo muy importante. La palabra de Dios siempre nos trae dirección. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ella es la que nos dice por dónde debemos andar, qué debemos hacer, qué sí le agrada a Dios, qué no le agrada a Dios. Fíjense que David fue un hombre que escuchaba la voz de Dios. David era un hombre que le encantaba escuchar la voz de Dios. Y por eso fue un rey. No ha habido otro rey como David, conforme al corazón de Dios y conforme a las victorias. Ha sido el rey que más ganó batallas, porque recuerden que la Biblia dice que estamos en una plena batalla, porque la Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero Él nos ha dado la victoria porque Él lo venció en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando tenemos la visión, cuando un pueblo, cuando un cristiano está sin la palabra de Dios, que quiere decir que debemos estar con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para hacer, como dice la Escritura, con Él somos más que vencedores. Cuando tenemos la visión, cuando sabemos para dónde vamos, cuando Dios nos guía, siempre. Por eso era que Moisés le dijo al Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy a ningún lado. Porque cuando vamos sin Él, vamos pues, seguramente al fracaso.
porque cuando no tenemos la visión de Dios, es como dice la Escritura, debemos entrar por la puerta estrecha. Cuando nosotros, si Dios nos dice dobla por acá doblamos. Si Dios nos dice métete por aquí no, por ahí entramos. ¿Por qué? Porque cuando Él va con nosotros, dice la Biblia que iba la sombra de día y la antorcha de noche. Cuando Dios va con nosotros, somos más que vencedores. Recuerda que tú no eres de los que retrocede, sino de los que persevera para salvación del alma. Recuerda, mi amado hermano, que tú como creyente, que tú como ser humano, que tú debes tener la visión clara de lo que Dios tiene para tu vida, porque el Evangelio es algo integral, no es únicamente una religión, no, es estar bien en lo espiritual, pero también es que tú seas un buen esposo, que seas un buen padre, que seas un buen profesional, un buen comerciante. Cuando Dios nos da la visión, es en una manera integral, nos las va a dar desde todos los puntos, hasta de los negocios. Nos dirá por dónde vender, por dónde meternos, por dónde sí debemos invertir, por dónde no debemos invertir, cuál trabajo sí debemos aceptar, cuál trabajo no debemos aceptar, qué cosas sí debemos hacer, qué cosas no debemos hacer, ¿verdad? Entonces veamos lo que dice primera de Samuel 3:1. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Y sabemos que Elí fue un hombre que ya no escuchaba la voz de Dios, que dejó hacer a sus hijos todo lo que les daba la gana y no los corregía. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la palabra es la que nos corrige. La Biblia dice que la palabra es la que nos guía, la que nos dice que está bien y que no está bien, y dice que la visión escaseaba en esos días. Y el fin de Elí y de sus hijos fue de muerte, de fracaso. Cuando la visión de Dios no está, dice la palabra de Dios, que nosotros no prosperamos. Como dice la escritura aquí, un pueblo sin visión se desenfrena, anda descarriado. Cuando nosotros andamos sin la visión de Dios, sin la dirección de Dios, andamos descarriados. No sabemos, vamos como en el limbo, por donde nos lleve. Hoy salimos por aquí, mañana por acá. No, cuando tú tienes la visión de Dios, cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando tú escuchas la voz de Dios a través del Espíritu Santo, usted es una persona más que vencedora. Usted es una persona que sabe que por donde usted se va a meter es porque ya Dios le dio el visto bueno y la luz verde para que usted siga y para que usted sea un vencedor y sea una persona de triunfo, sea una persona excelente, una persona... Dios nos está llamando a ser excelentes, a ser mejores seres humanos, pero también quiere que escuchemos su voz y que no andemos como la gente loca en este mundo que no sabe por dónde va ni para dónde va. Nosotros tenemos que estar ubicados y centrados para hacer la voluntad de Dios y para cumplir el propósito de Dios, que es llevar el Evangelio, ser unos grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios, grandes negociantes, grandes emprendedores, grandes empresarios, porque nuestro Dios es un Dios de excelencia. Y cuando la visión de Dios está, como dice tercera de Juan 1:2, amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud así como prospera tu alma. Porque Dios quiere lo mejor para ti y Dios quiere lo mejor para mí. Pero fíjense que la prosperidad vendrá de acuerdo, porque es espiritual, aunque usted no lo crea. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo así y que tengas salud así como prospera. Uno de los indicativos de que nosotros estamos sanos es que nuestra espiritualidad tiene que estar bien, porque nosotros prosperaremos en la medida y tendremos ser una medida así como nuestra alma prospere, o sea, como nuestra alma esté bien con el Señor, como nuestra alma escuche la voz de Dios, como usted esté sirviendo a Dios, porque servirle a Dios es un beneficio, servirle a Dios, eh, cuando usted le sirva a Dios, usted sube de nivel. Y yo lo creo. Yo soy de los que creo porque la Biblia dice, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando nosotros buscamos el reino de Dios, cuando nosotros tenemos paz con Dios, cuando nosotros nos guiamos por la palabra de Dios, nosotros seremos personas de bendición y de victoria. Cuando usted ama a su hermano, aprenda a perdonar, aprenda a poner la mejilla. Entonces usted será una mejor persona porque usted tiene la visión de Dios, porque eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. A ser hombres y mujeres de Dios, amar a nuestro prójimo. El que no ama a su prójimo no ama a Dios.
Y una persona que no ame al prójimo y que tenga envidia, que ande en chisme, que ande hablando del hermano, de la hermana, de la suegra, es una persona que Dios no está en su corazón. Porque una persona que tiene a Dios en el corazón sabe refrenar su lengua. Ahí le dice que es mejor muchas veces callar. El que calla y refrena su lengua evitará muchos males, dice la palabra de Dios. Y le vendrán muchas cosas, porque Dios nos da la victoria cuando somos obedientes a su palabra. Nuestro Dios se complace, se satisface, Dios se enamora de las personas que son obedientes y que cumplen su palabra y que vivimos para predicar el Evangelio, para compartir las buenas nuevas de salvación, porque esa es la voluntad de Dios. Seguimos en la próxima con este tema de la visión de Dios, porque la visión de Dios es tan integral que es tan extensa. Y quiero compartirle varios puntos en el próximo programa de la Píldora de Fe sobre la visión de Dios, lo que indica tener la visión de Dios. Tener la visión de Dios es tenerlo todo, porque como dice la Escritura en Salmo 119, 105, lámparas a nuestros pies. No nos dejará entrar en arenas movedizas, en huecos. Caminaremos seguro. ¿Usted quiere caminar seguro o quiere andar en arenas movedizas? Recuerda de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube y en TikTok. Recuerda que este es tu programa favorito, La Píldora de Fe. Que Dios te bendiga. Recuerda compartir y darle like a este programa para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta la próxima. Bendiciones de lo alto. La Píldora de Fe.